Derecho Mercantil 2 por Araceli Montserrat Trejo Peña. Nociones generales del derecho mercantil. El derecho mercantil es una rama del derecho privado encargada de regular los actos de comercio. El comerciante es aquella persona que hace del comercio su forma de vida, y el comercio son aquellas actividades mediante las cuales el comerciante puede subsistir sin la existencia de subordinación. Títulos de crédito. Los títulos de crédito cuentan con 6 principios, los cuales son: principio de autonomía, principio de incorporación, principio de abstracción, principio de literalidad, principio de legitimación y principio de circulación. El principio de autonomía consiste en el derecho incorporado a un título, el cual se transmite al nuevo tenedor como un derecho propio e independiente para exigir al deudor el pago del mismo. El principio de incorporación es la unión íntimamente dada entre el derecho y el título de crédito, el cual va incorporado al encontrarse íntimamente ligados. El derecho no puede ejercitarse si no es en función del documento, ya que se encuentra condicionado por él. El principio de abstracción va relacionado con lo abstracto, es decir, que se tiene que interpretar. Esto debido a que la relación causa-efecto no es directa. El principio de literalidad consiste en marcar lo que sucederá con el título de crédito. La literalidad es simple y sencillamente que todo lo que aparece escrito en el documento es constituido en derecho. El principio de legitimación es el que se encarga de otorgar a una persona la capacidad para reclamar la acción indicada en el título. El principio de circulación consiste en la simple entrega o transmisión del documento de una persona a otra. Los títulos de crédito se clasifican de la siguiente manera: según el derecho que incorporan, la naturaleza de su creador, la identificación de su beneficiario y por el interés comercial y económico de su emisión. Según el derecho que incorporan, se refiere al tipo de obligación incorporada al título de crédito. Estos se dividen en personales o corporativos, obligacionales y reales o representativos de mercancías. Los personales o corporativos son aquellos de carácter patrimonial, pero que dan a su tenedor la facultad para ser parte de la voluntad colectiva. Los obligacionales son aquellos que suponen un compromiso, y los reales o representativos de mercancías son aquellos en los que el emisor consta del recibo de mercancías y se obliga a devolverlas al tenedor del título. Según la naturaleza de su creador, se dividen en públicos y privados. Los públicos son los títulos de crédito emitidos por el gobierno federal, estatal o municipal, autorizado por una ley o reglamento legislativo, mientras que los privados vienen de personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. Según la identificación de su beneficiario, se dividen en títulos al portador, títulos a la orden y títulos nominativos. Los títulos al portador son aquellos que no llevan el nombre del titular, sino que pertenecen a quien lleve consigo el título de crédito. Los títulos a la orden son en los que el nombre del tenedor y el beneficiario siempre debe de aparecer escrito, no tienen límites de circulación, se pueden endosar libremente. Los títulos nominativos, al igual que los anteriores, deben de llevar el nombre del tenedor y del beneficiario, con la diferencia de que estos no pueden ser endosados y su titular es el único con la capacidad para cobrarlos. Según el interés comercial y económico de su emisión, por interés comercial se dividen en títulos de pago, títulos de interés o renta fija, títulos de interés o renta variable, títulos de validez corporativa y títulos de utilización indirecta de bienes. Los títulos de pago contienen un derecho transmisible que indica la obligación de pagar una suma específica de dinero. Los títulos de interés o renta fija son aquellos en los que se da a conocer la cantidad específica que se va a recibir en cada momento. Los títulos de interés o renta variable son un tipo de inversión formada por activos financieros inciertos. Los títulos de validez corporativa son aquellos que incorporan el derecho para reclamar cierta suma de dinero. Y los títulos de utilización indirecta de bienes tienen como fin el poder utilizar el valor de un bien durante el tiempo en el cual se encuentra almacenado. El interés económico se basa en el propósito del tenedor y se divide en títulos de especulación y títulos de inversión. Los títulos de especulación
Se refieren a efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios basados en el precio y los cambios. Los títulos de inversión tienen como función entregar beneficios monetarios a sus tenedores, pero no por la variación de precios. Las generalidades de los títulos de crédito se dividen en acción cambiaria, solidaridad cambiaria, vencimiento, protesto, caducidad y prescripción. La acción cambiaria es el derecho que tiene el tenedor de un título de crédito para exigir el valor del mismo a los obligados a pagarlo. Existen dos clases, la directa y la acción cambiaria en vía de regreso. La directa se ejerce en contra del aceptante y de sus avales, mientras que la acción cambiaria en vía de regreso se ejerce en contra de cualquiera de los obligados. La solidaridad cambiaria consiste en que todos aquellos que firman un título de valor se obligan frente al acreedor por el total del título, sin poder tener beneficio a la exclusión. El vencimiento consta de 5 tipos diferentes: a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha, a día fijo y vencimiento a la vista como presunción. A la vista se presenta cuando se pone a los ojos del obligado a pagar. A cierto tiempo vista consta de 2 momentos: la vista y a partir de esta el transcurso de un término de tiempo, que al vencer hace exigible la deuda. A cierto tiempo fecha también consta de 2 momentos. El primero se establece en el documento junto con el plazo para el vencimiento de la obligación. A día fijo se establece una fecha específica de vencimiento. El vencimiento a la vista como presunción es una forma de vencimiento atípica que se puede dar bajo dos hipótesis. La primera, que al documento se le ponga un vencimiento distinto a los mencionados, y la segunda, que se trate de un documento seriado con vencimientos sucesivos. El protesto es un acto de naturaleza formal que sirve para demostrar que la letra de cambio fue presentada oportunamente para su aceptación o su pago. Debe hacerse ante una autoridad política o una persona con fe pública. La caducidad es el efecto que tiene cuando existe el derecho de cambio, pero no se ejercita en su momento o por omitir algún paso obligado por la ley. La prescripción consiste en la pérdida de toda acción cambiaria, porque no se ejercitó en el tiempo legal para cobrar. La letra de cambio es un título de crédito que representa una cantidad económica. En ella se establece una cantidad determinada de dinero que deberá pagarse a un beneficiario. Posee una fecha de vencimiento en la cual deberá ser pagada. Tiene un modo de circulación regular, el cual consta de la intervención de 3 partes: el librador, que es quien emite la letra de cambio; el librado es quien debe realizar el pago; y el tomador o beneficiario, al cual deberá abonarse la deuda una vez cumplido el plazo. Sus características principales son que se debe especificar el lugar de emisión, el monto debe de ir en letras y números, debe llevar la fecha de emisión, fecha de vencimiento, datos del librador y del librado, aceptación explícita del librado y firma del librador. El cheque es un título de crédito por medio del cual una persona puede retirar todos o parte de los fondos que tiene disponibles en poder de otros. En el cheque intervienen 3 sujetos: el librado, que es de institución de crédito; el librador, quien da la orden; y el tenedor o tomador, que es el beneficiario. La ley exige que el cheque contenga los siguientes requisitos: la mención de ser cheque en el texto del documento, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, la firma del librador, lugar y fecha en que se expide y lugar de pago. El cheque cuenta con diversas formas de expedición, como son el cheque cruzado, el cheque por abono a cuenta, el cheque certificado, el cheque de caja y el cheque de viajero. El cheque puede dejar de existir por las siguientes razones: los fondos son insuficientes en el banco, la inexistencia de la cuenta bancaria de la que se emitió el cheque, la falta de firma del librador, existencia de una orden judicial para no pagarlo o que carezca de fecha. El pagaré es un título de crédito que contiene una promesa de pago dada por una persona llamada suscriptor a otra llamada beneficiario, para pagar una suma determinada de dinero en un lugar y fecha específicos. El pagaré debe contar con los siguientes requisitos:
la mención de ser pagaré inserta en el documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Existen dos clases de pagaré, los ordinarios y los especiales. Los ordinarios son aquellos que se encuentran regulados por lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y su alcance y valor se encuentran en el mismo documento, mientras que los pagarés especiales se derivan de la existencia de un contrato, el cual les da origen y del cual no se desprenden, sino que siguen ligados. Su alcance y valor depende del contrato que los generó. Los certificados de participación son títulos de crédito emitidos por instituciones fiduciarias que se encargan de representar la participación sobre un conjunto de valores o bienes constituidos en fideicomiso y que otorgan derechos sobre los productos que se obtengan de esos bienes o valores. Los certificados fiduciarios de participación cuentan con diversos tipos, los cuales pueden ser ordinarios, inmobiliarios, fiduciarios de adeudo, amortizables y no amortizables. Los ordinarios se colocan en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio es integrado por bienes muebles. Los inmobiliarios son cuando se colocan con cargo a un fideicomiso constituido por bienes inmuebles. Los fiduciarios de adeudo son aquellos que, con previo consentimiento de los tenedores, la institución fiduciaria puede emitir préstamos concedidos por terceros para mejorar o incrementar los inmuebles materia de emisión. Los amortizables consisten en que, además de conferir el derecho a una parte alícuota de los productos, se atribuyen también el derecho al reembolso de su valor nominal, mientras que los no amortizables solo confieren a sus tenedores el derecho de percibir una parte del producto neto de la adjudicación y venta de los bienes fideicomitidos. En los certificados de participación intervienen tres partes: el fideicomitente, que es la persona que constituye el fideicomiso; el fiduciario, que es la institución que recibe la encomienda de realizar el fin buscado por el fideicomitente; y el fideicomisario, que es la persona que tiene el derecho a recibir los beneficios del fideicomiso. Los certificados fiduciarios de participación deben contener los siguientes elementos: nombre, nacionalidad y domicilio del titular del certificado, la mención de ser certificado de participación, la designación de la sociedad emisora y la firma del funcionario de la misma, la fecha de expedición del título, el importe de la emisión, el mínimo de rendimiento garantizado, el término señalado para el pago de productos o rendimientos, el lugar y modo de pago, la especificación de las garantías especiales que se constituyan para su emisión, el lugar y la fecha del acta de emisión, la firma autógrafa del representante común de los tenedores del certificado. Certificado de depósito y bono de prenda. El certificado de depósito es un documento en el que se consta que una persona ha dado a guardar mercancías en manos de un almacén de depósito. Estos certificados reúnen los derechos del depositante sobre la cosa depositada y sirven como instrumentos de venta, transfiriendo los derechos del depositante al adquirente. El bono de prenda es la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito. El bono de crédito es un título de crédito que funciona como instrumento de financiamiento, por medio de los cuales un gobierno o una empresa privada se agencia del dinero necesario para financiar sus proyectos a largo plazo. Las obligaciones mercantiles se pueden considerar como el vínculo jurídico por el cual un sujeto llamado deudor debe cumplir frente a otro llamado acreedor una prestación de carácter mercantil, porque el acto que la origina es de esa naturaleza. Los sujetos que intervienen pueden ser personas individuales o colectivas capaces de obligarse. Los certificados de la Tesorería de la Federación funcionan como pagarés a plazo fijo, respaldados y emitidos por el Banco de México. Consisten en prestarle dinero al gobierno federal por un plazo determinado y luego recibir una diferencial positiva entre la compra y la venta. Los plazos pueden ser de manera rápida, en 28 o 90 días, y las que más rendimiento generan, en 6 meses o un año. Estos títulos poseen gran liquidez.
Los petrobonos son certificados de participación que representan derechos de sus titulares a una parte alícuota de la propiedad del volumen de petróleo dado en fideicomiso, así como del producto de la venta del patrimonio fideicomitido. El fideicomiso cuenta con un patrimonio conformado por barriles de petróleo crudo obtenidos de petróleos mexicanos por el gobierno.